Solamente los que trabajamos nos damos cuenta realmente el infierno que se vive atrás de las tiendas de mi pueblo. Por frente tiene una fachada muy bonita, pero me alegrara y me gustara que tuvieran acceso a todo y cada uno de sus apartamentos para que vean cómo se trabaja, cómo es el ambiente de trabajo y cómo es el a gusto de uno. Mi Pueblo is a chain of Latino supermarkets, so their customer base consists of mostly Mexican people living in California, living in the Bay Area. And so the products that they sell are mostly, some of them imported from Mexico, or the kind of food and other goods that Mexican families want to eat or want to have in their homes. And so the people that are hired to work in Mi Pueblo also come out of that same community. In other words, Mi Pueblo hires Mexican workers. Not a big surprise because Juvenal Chavez, who owns Mi Pueblo, is himself Mexican and makes a big point of saying that he originally came to the United States from Mexico as an undocumented person. So basically he says this in order to kind of say, well, I'm just like everybody else. ¿Cómo fue su experiencia de trabajar en Mi Pueblo? Pura hipocresía, pura falsedad, puras mentiras. Porque es pura mentira Mi Pueblo. Más que nada los supervisores son pura mentira. Te tienen a base a pura mentira. No sé cómo explicarte, pero te dicen a ti una cosa y mañana es otra. En mi pueblo yo tuve acoso sexual, en mi pueblo yo tuve burlas de mis compañeros cuando tuve mi accidente, en mi pueblo yo tuve un accidente también, de mi brazo me cayeron carros encima, lo cual eso me cambió definitivamente mi vida. Ahí pasa de todo. Ahí las personas que no callan, que no hablan, es porque tienen miedo a hablar, porque te amenazan. Ahí si tú tienes cualquier problema más mínimo que tú tengas ahí, si tú te quejas, te pasan a la oficina, sí te pasan a la oficina, eso es verdad. Si va a recursos humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí te amenazan, porque ¿qué es lo que pasa? Que te dicen que si tú sales a decir lo que se habló ahí adentro, vas a perder hasta tu trabajo. Juegan con la mente del ser humano, de los trabajadores, juegan con su mente, te dicen que te van a promover y a la hora no te promueven, y cosas así, como con las jovencitas, hay mucho acoso sexual ahí también. Pero siempre ya va uno, ya ahora actualmente con miedo, como con temor, por la razón de que lo del Liberify que entró, ya llega uno y piensa uno que lo van a hablar uno a la oficina porque hey, aquí está tu papel que te llegó, que tienes que revisar tu... Están pasando muchas injusticias desde años, no solamente soy la primera. En mi pueblo, en la tienda, solamente en la tienda que yo trabajé, había 6 casos de acoso sexual cuando pasó el mío. Entonces había 6 otros casos con otras mujeres. Y las despidieron también. ¿A todos? A todas las despidieron. Entonces, ¿qué te dice algo? ¿Qué te dice eso? ¿Te dice algo eso? ¿Les dice algo? Entonces ellos no oyen eso. Es algo que está pasando muy grande en mi pueblo. El acoso sexual pasa muy seguido y despiden a las mujeres. El nuevo personal que está entrando, hay unos que ganan más que los que tenemos más tiempo y los que tenemos más tiempo ganamos menos y así estamos. Yo entré ganando a 8 la hora y tengo 4 años, apenas alcancé a ganar a 10.69 en 4 años, imagínate. Es por muy poquito. Ya ahorita los trabajadores nuevos ya están ganando a 11 entrando, los que están agarrando mejor buen puesto. La salsera ya estaba, la que me iba a cubrir a mí, la que me iba a quedar en mi puesto, estaba ganando a 11, yo estaba ganando, no podía ganar a 11 todavía en 4 años. Definitivamente va a ser despedido la persona que esté diciendo que le pagan más, a mí no, va a ser despedido. Bien claro nos dijo el supervisor. There's always been a problem with workers not getting the sort of pay and benefits that they should get. There have always been safety issues, and there have always been issues related to immigration status, and those are
the three main sets of issues facing the workers there, as well as sort of the overarching issue about worker dignity, which plays in with all of those. When Mi Pueblo workers began trying to organize themselves to raise their wages, to get more job security, to solve the basic problems that they have at work, which are pretty much like the problems that other supermarket workers have, regardless of what kind of supermarket they work at, basic working class kind of problems. Juvenal Chavez began trying to prevent them from organizing. Basically, I think because he was trying to save money. This is all about money. He didn't want to have to pay higher wages. He didn't want to have to provide better benefits to people. And he figured that it was cheaper to try to scare the daylights out of people or to prevent them from organizing a union and basically, put in his own pocket the money that he would have to pay them. So he did a number of things. First of all, he laid off about 300 workers, saying that he didn't have work for them at the same time that he was opening new stores and hiring other workers. So that layoff was itself, I think, an intimidation tactic, a way of telling workers, you don't have any job security here, I can get rid of you anytime I want. Ellos me descansaron en el 2010, en enero. Sí. ¿Y sabe por qué o qué? Me dijeron que las ventas estaban bajas. En el 2010 yo no tenía ningún warning ni nada. Normalmente todos los años descansaba gente. Eso siempre en todas las compañías descansan gente. No se puede evitar porque a veces en enero se bajaban las ventas. Es normal porque en diciembre es mes muy gastado. Entonces ya la gente ya en enero tratan de gastar menos. Siempre, todos los años que estuve allí descansaban gente. Pero descansaban a los que tenían mal récord y a los que eran nuevos. Sí. Y ese año fue al revés. Los que tenían experiencia, trabajo, buen récord, fueron los que descansaron. En ese tiempo descansaron como a 10 compañeros míos allí en la bodega. Me enteré de él y conocí de la unión. Conocí una persona, se llama Cristóbal, Víctor Cristóbal. Por medio de Víctor Cristóbal me conectó con Gerardo, ya empecé ahí. Empecé a venir para acá, a hablar con él, ya empezó a decir lo que quieren hacer, que entrar a la unión a mi pueblo. Y ya empecé yo, firmé mi tarjeta de afiliación y todo ese tipo. Y como a los meses se enteraron y me despidieron a mí por eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué una de las razones de que no aceptan la unión ahí? Porque no les conviene. Es que a ellos no les conviene porque tienen tanta gente, como te dije, con tanta gente que no tienen experiencia, tantos accidentes, tantas cosas que pasan ahí, que si entra la unión ahí, la unión sabes que la unión va a pelear por sus trabajadores, porque es lo que tienen que hacer, ¿me entiendes? Si tú estás trabajando con una persona es su obligación, no es de que quieran, y tienen que investigar bien a fondo. Entonces, a mi pueblo no le conviene tener la unión ahí, porque por eso mismo no le conviene, porque sabe que van a salir a la luz todas las porquerías que pasan ahí en esas tiendas. A nosotros nos entrenaban, pero nada más para que cuando fuera la unión nos sacáramos a la calle. Sí, teníamos un código. Código 6, para cuando llegue la unión, salimos todos los trabajadores para sacarlos para afuera. Juntas y juntas que hacían, que la unión es una cosa y que la unión que decía la unión no es buena, que la unión nada más es para quitarte dinero. Hacían meetings para decir todo lo malo de la unión, para que la unión no sirve, que no te quita dinero. Hacían como cada semana hacían un meeting. Entonces ellos hablaban, ¿y tú qué opinas? No, pues yo les dije, no, pues yo tengo amigos que trabajan para la unión y familia y viven bien. Tienen su buena casa, su buen carro y están bien a gusto. No, pero que no. Entonces de allí me agarraron como mala idea, no sé. Porque yo les decía que estaba bien la unión. Yo votaba que sí, que la unión. Y ellos me decían, no, que no te conviene, que piénsalo bien. Se me hace que iba a haber votaciones, no sé, en ese tiempo. Y yo siempre que sí, que la unión y la unión. No estoy seguro porque en ese tiempo fue cuando me descansaron y ya no supe. Then he announced that Mi Pueblo was going to use what's called the E-Verify system to screen
it's new hires and find out, who did or didn't have immigration papers. Now, at Mi Pueblo, because Mi Pueblo hires immigrant workers from Mexico, you can pretty much assume that a lot of the people who work at Mi Pueblo don't have immigration papers. And so when he made that announcement, even though at the time he was only talking about the new people that he was hiring, the people who were already working in the stores, I'm sure thought to themselves, if he's going to do this to people who he's hiring, maybe he's going to come after us next. And in fact, that's what he did. After the E-Verify announcement didn't scare people, then he announced that he was being audited by the federal government. Now, eventually, the immigration authorities, the Immigration and Customs Enforcement, which is part of the Department of Homeland Security, they did do an audit of Mi Pueblo's personnel records. I think that at first, Juvenal Chavez was just doing this on his own to scare people, but maybe he attracted the attention of the immigration authorities, or maybe they were going to get around to him anyway, who knows. But eventually, the immigration authorities actually did audit the personnel records of Mi Pueblo, and then gave the company a list of hundreds of workers that it told the company it had to fire because they didn't have immigration status. By reading a quote from Leviticus, "When a stranger resides with you in your land, you shall not wrong him. The stranger who resides with you shall be to you as one of your citizens. You shall love him as yourself, for you were strangers in the land of Egypt. I, the Lord, am your God." Now this particular quote goes back a long time. Yesterday we celebrated Independence Day, in which we enshrine these principles in our national law. And so we say that everybody, regardless of who they are, immigrants or not, have rights that are inalienable, unable to be taken away. That's what we celebrated yesterday. Now, the trouble with rights is they don't do much good if you don't know them. And what we're seeing right now looks like an attempt to take advantage of that lack of understanding of rights. And what we are now hearing is that ICE agents are showing up at the homes of workers who either are working or did work at Mi Pueblo, armed with dogs, and actually entering their homes and interrogating them in an intimidating fashion. A couple of these people have been asked, they've been provided a list of workers at Mi Pueblo, their names, and asked, are these people still working at Mi Pueblo? Why are they asking people in their homes this question? Doesn't Mi Pueblo know who's working for them? What's the point of those questions except to intimidate and to induce fear? And that's exactly what they're trying to do. And one of the people who have given testimony has said that she went to Mi Pueblo leaders and told them what was happening. They fired her. Again, why is that? Why is the knowledge that someone is coming into your home in the early morning hours and intimidating you, why is that something that is a cause for termination? La semana pasada, el viernes, fue mi último día de trabajo, eran como las 10:40 cuando me habló mi supervisor, me dijo que si podía ir a la oficina un momento, que querían hablar conmigo. Me llevó a la oficina y me dijo que había un problema sobre mis papeles, que ellos nomás me iban a hacer una pregunta y que yo la contestara si sí o no. Y ella me preguntó que si mis papeles eran legales o eran falsos, no sé, algo así me quiso dar a entender. Y ya nomás yo le contesté pues que no eran buenos mis papeles. Me dijo, ok, dice, entonces te tengo que despedir de la compañía, no puedes trabajar para la compañía, te tenemos que despedir, dice, pero ten en cuenta que tú vas a ser bien recibida aquí en cualquier tienda que tú vayas, te va a atender muy bien, fuiste muy buena trabajadora, pero no te podemos tener más en la compañía. Pues bueno, me sentí muy mal, es lo que más nos ha sentido mal, que pues sin dinero y sin trabajo, y ahorita que estamos muy desesperados porque pues somos varios los que estamos en el mismo problema de que no tenemos para pagar nuestra renta ni la comida, porque contábamos con la fuente
del cheque y pues ahorita yo realmente pues yo trabajo y no lo tengo, yo contaba con ese dinero para mi renta y ahorita no tengo para pagar mi renta por causa de que el cheque no tiene fondos, no hay dinero y tuvo tiempo de hablar conmigo, me llevó a la oficina y ya le expliqué que por qué me habían corrido y que no tenía fondo el cheque, que no había dinero. Y me dijo, pues sí, yo sé, yo estoy informado de eso, dice, pero como lo mismo que le dije a otros compañeros del trabajo, que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros definitivamente no podemos hacer nada, todo está en manos de la juez. Tienes que esperarte hasta que la juez tenga que diga ya, se les va a pagar y es todo. Ya le contesté, yo le digo, pero ustedes ya sabían que todo esto iba a pasar. Esto pasó el viernes, el lunes se da bancarrota. Entonces, si ustedes ya sabían que esto iba a pasar, ¿por qué nos echaron a la calle sin dinero y sin trabajo? Ustedes deben de llevar un control en sus negocios y esto no era nuevo para ustedes ya sabían que nos iban a despedir de nosotros. Ese día despidieron como a 22 personas, pero la verdad yo no tengo cara ni para pararme en la tienda porque me da hasta vergüenza de cómo me echaron a la calle. No tanto a mí nomás, echaron a varios que ya teníamos años trabajando para mi pueblo. Estamos hablando de 15 años, la persona que yo conozco ya que corrieron hace 2 días, tenía 15 años trabajando para mi pueblo. Y le apuesto que también la habrán corrido igual que a mí, por el mismo problema, sin dinero yo creo también. Y es una cosa muy triste. Para mí fue una decepción muy grande porque yo la verdad que nunca pensé que el Señor fuera así. Para mí es una persona muy mala, la verdad, porque no se tentó el corazón para echarnos a la calle sin dinero. Y eso sí no se me hace justo. Y yo digo, pues perdieron un trabajador y un cliente. Y ya le digo a mi familia, no vayan a la tienda esa. Se cambió la moneda, pues. Antes les decía, corran a comprar, o yo iba y compraba todo allí. Y ahora ya les digo, ya no vayan cambien de tienda. Es triste. Como en mi caso, si haya tenido unión, pues no me descansan así. Normalmente, cuando en unión o sin unión, siempre hay descansos. Pero en la unión te descansan si tú haces algo. Algo que te firmas un warning. No te pueden descansar como me descansaron a mí. A lo mejor puede ayudar para que a otras personas no les pase lo que a mí me pasó. Pues debe de saber de que mi pueblo debe de tener unión, debe de, pues sí, tener unión para que salgan adelante, para que les den más sueldos, para que sean las cosas como debe de ser, que lleve todo lo que va conforme a la ley, deben de ir las cosas. Because you stood up for a higher wage, or if you're fired at a fast food franchise, even if you work in a didn't pay you fast food franchise, or if you're fired, you don't think immigration markets because is your problem. Well, being fired, you're all fired regardless. In other words, firing is sort of being used as a sort of capital punishment at the workplace to punish workers unjustly. So, and in order to get the right. We can't get rights to advocate for a higher wage without defending ourselves against all the different kinds of things that are happening to us that are denying us, to work in our job, secure and safe work environment. We need to have the right to be able to speak freely, to advocate for ourselves without fearing that our immigration status or our effort to organize a union or our vulnerability as workers is going to be used against us. I don't think that just government action by itself is enough. In fact, I don't think the government is going to act unless workers do something to make the government act. And our only way of doing that is to organize ourselves, and organizing unions is one of our most effective ways of putting pressure on the government to act in defense of our rights. After all, the things that we accept as our rights as workers, whether it's minimum wage or Social Security or unemployment benefits, these things didn't fall from the sky. These were the products of
the working class struggle of earlier generations of working people who primarily through their unions advocated for these changes, but also in the right here and now, in order to get the right to advocate for a better job, you have to be organized. You have to join together with other workers around you. Somebody acting by themselves has no power. You cannot resist the power of an employer to fire you and to end your job if all you are is by yourself. The only way that we can get our rights at work is by joining together with other people. And basically, once we join together with other people, you can call it whatever you want, but that is what a union is. It is working people organizing with each other to use their collective power to win things that people cannot get acting by themselves as individuals. Entonces, yo les digo que se unan y que hablen, que no se queden callados, porque de igual manera no tendremos justicia de las personas, de los que realmente tienen que poner un alto a esto. Pero entre más hablemos, la gente, esto es como un mensaje para los nuevos que están trabajando para mi pueblo, que pueden llegar a trabajar ahí, que no te imaginas que te va a pasar esto. Te digo a ti que te puede pasar, el día de mañana puedes estar en mi situación. En mi situación mía va a ser difícil y pues decirles que no se callen, que tienen que hablar, que nos unamos todos para seguir adelante y poder sacar esto.